silencio en el departamento no se rompió cuando Damián entró. Rodrigo se quedó en la sala, moviéndose de un lado a otro con una incomodidad que no sabía ocultar. Sentía la mirada de Damián fija en él, pesada, siguiéndolo a cada paso. Damián, por su parte, sentía como el pulso se le empezaba a disparar solo con verlo cruzar la habitación. Era una reacción que no podía controlar, un golpeteo sordo en su pecho que se intensificaba cada vez que Rodrigo se acercaba. Evitaba mirarlo directamente. Tragó saliva, sintiendo la boca seca. ¿Quieres agua? La pregunta salió rápido, solo para llenar el vacío. Damián no respondió. Rodrigo levantó un poco la vista y lo vio ahí, sentado, pero con la mirada perdida en algún punto de la habitación. Parecía estar en otro lugar. Rodrigo frunció el ceño. Dudó un segundo y caminó hacia la cocina. Tomó un vaso, lo llenó y regresó. Se acercó, interrumpiendo su espacio. Damián. Nada. Ni siquiera parpadeó. Rodrigo se quedó ahí parado, sosteniendo el vaso con ambas manos. Al estar a tan pocos centímetros, Damián pudo percibir su aroma, y eso fue suficiente para que su corazón diera un vuelco violento, golpeando contra sus costillas con una fuerza que le resultó casi dolorosa. «Oye». Damián reaccionó de golpe, como si lo hubieran sacado de un trance. Parpadeó varias veces hasta que finalmente enfocó a Rodrigo. Miró el vaso y luego subió la vista a sus ojos. Su expresión cambió a una mezcla de tensión y molestia. Estaba enojado, pero más consigo mismo por lo mucho que le afectaba tenerlo cerca. «No, no es necesario», dijo con voz seca. «Ah, perdón, pensé que...», murmuró, inseguro. Pero Damián ya se estaba levantando. Lo hizo demasiado rápido, con un movimiento torpe que no calculó bien. Su brazo chocó contra el vaso y el agua se derramó directamente sobre la camiseta de Rodrigo. Rodrigo retrocedió un paso, sorprendido por el frío. La tela beige se empapó al instante, pegándose a su pecho y abdomen. El silencio volvió a caer, pero ahora era distinto. Rodrigo bajó la mirada, sintiéndose expuesto. «No pasa nada», murmuró, pasando una mano por la tela mojada en un intento de despegarla. Pero el movimiento solo empeoró las cosas. La camiseta se volvió transparente, dibujando con precisión el contorno de su cuerpo, cada línea de su abdomen y el calor de su piel bajo la humedad. Damián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón, que ya iba rápido, se desbocó por completo, resonando en sus oídos. «Dios», pensó Damián. Intentó mirar hacia otro lado, lo intentó de verdad, pero sus ojos volvieron a bajar, atraídos por la imagen de Rodrigo frente a él. Apretó la mandíbula. Sabía que esto estaba mal. Era el hermano de Daniela. Era una línea que no debía cruzar. Pero su cuerpo no estaba recibiendo las órdenes. Solo respondía a ese latido frenético que lo empujaba hacia adelante. Rodrigo levantó la vista. Tenía las mejillas rojas por la vergüenza. «Damián», dijo con timidez. Damián sintió un vuelco en el pecho que lo dejó sin aliento. No era solo cómo se veía Rodrigo, sino cómo reaccionaba, cómo evitaba mirarlo sin entender la tormenta que estaba provocando en él. El corazón de Damián martillaba con tal intensidad que llegó a pensar que Rodrigo podía escucharlo. «No lo hagas», se dijo a sí mismo. Pero sus ojos volvieron a bajar hacia la cintura de Rodrigo. Quería tocarlo. «En serio, no pasa nada, voy a cambiarme». E intentó dar un paso atrás. No alcanzó a moverse. Damián lo detuvo. Su mano se cerró alrededor de la suya con firmeza, sin lastimarlo, pero con una fuerza que delataba su propia agitación. Al sentir la piel de Rodrigo contra la suya, el corazón de Damián dio el último vuelco definitivo, confirmándole que ya no había vuelta atrás. «¿Damián?», susurró, confundido. Damián no contestó. Tiró de él con suavidad, obligándolo a dar un paso al frente hasta que estuvieron casi pegados. Su otra mano se deslizó por la cintura de Rodrigo. El contacto de sus dedos contra la piel tibia hizo que Rodrigo contuviera el aliento. Damián subió la mano lentamente hasta su rostro y le sujetó el mentón, obligándolo a levantar la cara. Sus ojos se encontraron y la tensión acumulada se volvió insoportable. Damián se inclinó despacio, midiendo la distancia, rozando apenas sus labios en un contacto suave, casi contenido. Rodrigo se tensó por el impacto del roce.
Trató de apartarse un poco, pero Damián se acercó más, invadiendo su espacio hasta llegar a su oído. Su voz salió en un susurro cargado de algo que ya no podía esconder. «Déjame besarte». Rodrigo se estremeció al sentir el aliento de Damián contra su cuello, un calor que le recorrió toda la columna. Esta vez Damián no se detuvo. Cortó la distancia que quedaba y atrapó sus labios con una firmeza que no admitía dudas. Se inclinó sobre él, cerrando su mano en su cintura con más fuerza, atrayéndolo hacia su cuerpo hasta que no quedó ni un milímetro de espacio entre los dos. No quería dejarlo ir. Rodrigo soltó una respiración temblorosa contra la boca de Damián. Estaba abrumado por la intensidad, por la forma en que lo sostenía, como si tuviera miedo de que Rodrigo se escapara. Pero Damián no lo iba a permitir. Su otra mano subió desde la mandíbula hasta la nuca, hundiéndose en su cabello y sujetándolo con decisión. No era brusco, pero sí firme, lo suficiente para guiarlo, para obligarlo a pegarse más a él. El beso se profundizó. Fue lento un segundo y al siguiente se volvió urgente. Damián ladeó la cabeza para ajustar el ángulo, buscando un contacto más pleno, presionando sus labios con más hambre contra los de Rodrigo. Su pulgar se movió sobre la cintura, rozando la piel tibia bajo la camiseta húmeda, apretándolo justo para mantenerlo anclado a él. Rodrigo reaccionó como pudo, sus manos subieron con torpeza, aferrándose al cuello de Damián y tirando de él como si su cuerpo hubiera decidido por su cuenta que ya no quería ninguna distancia. «Mierda», pensó Damián. Bajó una de sus manos y la deslizó con lentitud bajo la tela húmeda de la camiseta. Sus dedos encontraron la piel desnuda de Rodrigo, tibia, firme. Recorrió su abdomen centímetro a centímetro, con una calma que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Al sentir el contacto directo, Rodrigo se estremeció violentamente y un gemido bajo, ronco e involuntario se le escapó de la garganta directamente contra la boca de Damián. Damián se quedó paralizado. Ese sonido lo atravesó como una descarga eléctrica, estremeciéndolo por completo. Fue como si ese pequeño ruido hubiera multiplicado por 10 el deseo que ya sentía. Se separó apenas unos milímetros, lo suficiente para mirar a Rodrigo en los ojos. Lo vio ahí, con la mirada nublada y el rostro encendido, completamente entregado a lo que estaba pasando. Verlo así, tan excitado por él, lo terminó de descolocar. Ese sonido lo había cambiado todo. Ya no era solo un beso, ahora era una necesidad voraz. Damián lo miró con una intensidad nueva, casi salvaje, como un predador que finalmente tiene a su presa donde quería. Sus instintos se dispararon, transformando la tensión en algo mucho más primitivo y hambriento. «Mierda». Volvió a sujetarlo con firmeza por la cintura y sin previo aviso lo levantó del suelo. Rodrigo soltó un pequeño sonido de sorpresa cuando sintió que lo movían sin esfuerzo hasta sentarlo sobre la barra de la cocina. Sus manos buscaron apoyo en los hombros de Damián, automáticamente, con la respiración completamente desordenada. Damián se quedó ahí, encajado entre sus piernas, obligándolo a mirarlo. Entonces lo vio bien, el rubor encendido en su cara, los labios entreabiertos y húmedos, y esa mirada perdida y vulnerable que gritaba que no entendía nada de lo que estaba pasando. Damián subió la mirada lentamente hasta clavar sus ojos en los de él. Sin poder detenerse, murmuró con una voz cargada y mucho más baja de lo normal. «¿Quién carajos eres tú? ¿Y por qué causas todo esto en mí?» Su pulgar volvió a acariciarle la piel de su abdomen, esta vez con más fuerza. Damián acortó de nuevo la distancia, buscando sus labios para retomar el beso con la misma voracidad de antes, pero Rodrigo giró el rostro en el último segundo. El beso de Damián aterrizó en su mejilla, cerca de la oreja. Hubo un silencio pesado, solo interrumpido por sus respiraciones agitadas. Rodrigo parpadeó varias veces, como si las palabras de Damián hubieran roto el hechizo que lo mantenía suspendido. El peso de la realidad. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Y el nombre de la mujer que los unía cayó sobre él. Apoyó las palmas de sus manos en los hombros de Damián y empujó suavemente. No fue un rechazo brusco, sino un intento desesperado por recuperar el aire y la cordura. Damián se separó apenas unos centímetros, pero no lo soltó de inmediato. Al ver la expresión de Rodrigo, aturdido, con los labios entreabiertos y la mirada nublada,
Una punzada de preocupación le atravesó el pecho, enfriando de golpe su excitación. «Rod», murmuró Damián, y su voz ya no era salvaje, sino tensa, cargada de una ansiedad repentina. «¿Estás bien? ¿Te lastimé?» El miedo en su voz era real. Por un segundo a Damián no le importó su propio deseo, sino la posibilidad de haber sido demasiado brusco, de haber forzado un ritmo que Rodrigo no estaba listo para seguir. Lo quería, y esa realización lo golpeó con fuerza. Quería que Rodrigo sintiera placer, que se sintiera seguro entre sus manos, no asustado. Rodrigo no respondió. Bajó de la barra con movimientos torpes, evitando el contacto visual y físico a toda costa. Sus ojos estaban fijos en el suelo, llenos de un miedo que no era hacia Damián, sino a la intensidad de lo que acababa de descubrir en sí mismo. «Rodrigo, espera». Damián dio un paso vacilante, extendiendo una mano que no se atrevió a cerrar, pero Rodrigo negó la cabeza, retrocediendo hacia el pasillo. No hubo palabras, solo el sonido apresurado de sus pasos y, finalmente, el golpe seco de su puerta al cerrarse. El eco retumbó en el departamento, dejando a Damián solo en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón martillando contra sus costillas. «¿Qué carajos hice?», susurró, hundiéndose en una culpa que le quemaba tanto como el deseo. Se pasó una mano por el cabello, jalándolo con frustración. Estaba a punto de ir tras él, cuando el sonido de la cerradura de la entrada lo dejó paralizado. «¿Damián?». La voz de Daniela fue como una bofetada. Él se tensó, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Ella entró con las bolsas del súper, pero se detuvo en seco al verlo ahí, de pie, junto a la barra, agitado y con la mirada perdida. «¿Qué pasó?», preguntó ella, dejando las bolsas justo donde segundos antes el calor de Rodrigo aún permanecía. Damián parpadeó, tratando de enfocar a Daniela, pero su mente seguía en el pasillo, en la puerta cerrada, en el gemido de Rodrigo que aún le vibraba en los oídos. «Yo no lo sé», logró decir, con la voz quebrada. Tragó saliva y evitó mirarla a los ojos. «Creo que no me siento bien». Daniela dio un paso hacia él, dejando ver una preocupación genuina que solo hizo que Damián se sintiera más miserable. «Oye, ¿te duele algo? Te ves pálido. ¿Quieres que...?» «No», la interrumpió con una sequedad que la dejó fría. Damián tomó sus llaves de la barra con dedos torpes, necesitando salir de ahí antes de que el silencio terminara de asfixiarlo. «Tengo que irme», soltó Damián. Su voz sonó extraña, como si estuviera forzando las cuerdas vocales para que las palabras salieran. Daniela parpadeó, completamente desconcertada. Dio un paso hacia él, pero se detuvo al notar la rigidez en sus hombros. «¿Irte? Pero si acabas de llegar». «Luego hablamos, ¿sí?», la interrumpió de nuevo, sin mirarla. Ni siquiera esperó una respuesta. Pasó por su lado casi rozándola, huyendo del departamento como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre él. Daniela lo llamó desde la cocina. Su nombre quedó flotando en el aire sin obtener respuesta. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza dejó un vacío denso en la sala. Daniela se quedó inmóvil. Miró la puerta por la que acababa de desaparecer. Luego bajó la vista a la barra de la cocina. Había algo raro. El ambiente se sentía cargado, como si hubiera estallado una tormenta de la que ella no formó parte. Su mirada se desvió lentamente hacia el pasillo, deteniéndose en la puerta cerrada de la habitación de Rodrigo. Caminó hacia allá. Sus pasos, aunque suaves, retumbaban en el silencio absoluto del lugar. Se detuvo frente a la madera oscura y dudó. «¿Rodrigo?», llamó, golpeando apenas con los nudillos. No hubo respuesta. Solo un silencio sepulcral que la erizó la piel. «¿Estás bien?», insistió. Apoyó la mano en la perilla, pero algo en su pecho, un presentimiento amargo, le impidió girarla. Al otro lado, Rodrigo estaba colapsando. Tenía la espalda pegada contra la puerta, como si temiera que Daniela pudiera ver a través de la madera. Sus dedos subieron a sus labios, trazando el contorno de su boca. Todavía sentía la presión del beso, el sabor de Damián y ese calor que se negaba a abandonar su piel. Su respiración era un desastre. «¿Qué fue eso?», susurró para sí mismo, apretando los párpados. No tenía experiencia,
No sabía nada de estas cosas, pero sabía que su cuerpo acababa de despertar de una forma que no tenía vuelta atrás. Y lo peor, lo que más le quemaba por dentro, era saber que no había querido que Damián se detuviera. «Rodrigo». La voz de Daniela sonó más cerca. «Oye, ¿todo bien?» Rodrigo se tensó, conteniendo el aliento un segundo antes de responder. «Sí». Su voz salió baja, un poco rota. «Sí, es solo que estoy acomodando unas cosas. Me quedé concentrado en eso». Mintió. Se sentía sucio mintiéndole a ella, mientras el sabor de su novio seguía en su lengua. Daniela esperó un momento más al otro lado de la puerta. Sus pasos finalmente se alejaron, perdiéndose de regreso a la cocina. Rodrigo soltó el aire de golpe, dejándose caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo, con el rostro hundido entre sus manos. Del otro lado de la ciudad, en un departamento mucho más oscuro, una puerta se cerró con la violencia de un puñetazo. Damián ni siquiera recordaba el trayecto. Lanzó las llaves contra la mesa de metal y el estruendo llenó la habitación. «¡Mierda!», gritó, golpeando la pared con el puño. Se pasó ambas manos por el cabello, tirando de él con desesperación. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No era enojo lo que sentía, era una frustración devoradora. ¿Qué mierda acaba de hacer? Pero lo sabía con cada fibra de su ser. Ya no podía esconderse tras la excusa de la confusión o el impulso de un momento. Era Rodrigo. Había sido el gemido de ese chico lo que lo desarmó. La suavidad de su piel bajo la camiseta húmeda, la forma en que lo miró desde la barra. Apretó la mandíbula con fuerza, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana. Intentó pensar en Daniela, en su relación, en la estabilidad de su vida, pero la imagen de Rodrigo vulnerable y excitado bajo su cuerpo lo borraba todo. No era un error cualquiera. Rodrigo se había metido bajo su piel de una forma que lo aterraba, porque ahora sabía que, a pesar de la culpa, lo quería de nuevo. Lo quería más. Esa noche el silencio fue el peor enemigo para ambos. En su departamento, Damián se debatía entre las sábanas, sintiendo que la cama le quemaba. Cerraba los ojos y, en lugar de sueño, aparecía el rostro de Rodrigo. No lograba entender cómo, en tan pocos días, aquel chico se había convertido en un ruido constante en su cabeza. ¿Cómo podía alguien que apenas acababa de entrar en su vida desmoronar años de supuesta estabilidad con una sola mirada? Se quedó viendo el techo, dejando que su mente retrocediera hasta el primer momento en que lo vio, aquel pasillo ruidoso durante el concierto. Recordó la pequeña pelea que habían tenido, la forma en que Rodrigo le sostuvo la mirada sin achicarse, a pesar de la diferencia de altura y edad. En aquel entonces, Damián solo pensó que era un chico impulsivo, pero ahora, en la oscuridad de su cuarto, la verdad lo golpeó con una claridad aterradora. No había dejado de pensar en él desde ese día, porque le había atraído desde el primer segundo. Se lo había negado a sí mismo bajo la etiqueta de molestia, pero no era irritación lo que sentía, era atracción pura. Una sonrisa involuntaria, casi inconsciente, se dibujó en sus labios al recordar lo tierno que le había parecido Rodrigo discutiendo. Había algo casi heroico e ingenuo en la forma en que ese chiquillo se ponía al tú por tú con un adulto, sin miedo a que un extraño pudiera lastimarlo de verdad. Era inocente, valiente y malditamente bonito. Pero la sonrisa se borró tan rápido como había aparecido. La realidad volvió a caer sobre él como cemento fresco. «Estás comprometido, idiota», se recriminó en voz alta, hundiendo la cara en la almohada. Y no con cualquiera. Estaba comprometido con Daniela, la mujer que se suponía era su futuro o su estabilidad. El hecho de que fuera el hermano de ella lo hacía todo doblemente retorcido. Además, una duda amarga empezó a supurar en su mente. ¿Qué significaba ese beso para Rodrigo? Damián sabía que los jóvenes de ahora vivían las cosas de otra manera, más rápidas, más desechables. Se preguntó si para Rodrigo aquello había sido solo un impulso del momento, un juego sin sentimientos, algo que hacía con cualquiera porque sí. Esa idea le dolió más de lo que quiso admitir. No quería ser solo un error en la lista de un chico de 22 años. Quería entender qué había detrás de esa mirada vulnerable que Rod le había lanzado desde la barra. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Rodrigo estaba sentado en el suelo de su habitación, abrazando sus rodillas. El insomnio era una tortura física. Se sentía marcado, como si el contacto de Damián hubiera dejado una huella visible sobre su piel que Daniela podría notar en cualquier momento. La culpa lo estaba devorando vivo.
Había besado a su futuro cuñado. Cada vez que cerraba los ojos sentía el calor de las manos de Damián bajo su camiseta y se odiaba por no haber querido que se detuvieran. «Tengo que irme», pensó con desesperación. Sentía que la única solución lógica era desaparecer, irse de ese departamento, de la vida de Daniela, y dejar que ella fuera feliz con el hombre que había elegido. Rodrigo no quería ser la piedra en el zapato de su hermana, no quería ser el causante de una ruptura familiar. Pero junto a la culpa empezó a crecer una chispa de enojo que pronto se convirtió en un incendio. ¿Cómo podía ser Damián tan cínico? ¿Cómo podía estar planeando una boda con Daniela y al mismo tiempo tocarlo a él con esa urgencia? Una idea ponzoñosa empezó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si Damián hacía esto con más personas? ¿Y si su hermana estaba a punto de casarse con un hombre que coleccionaba momentos así con desconocidos? A pesar de que su relación con Daniela siempre había sido tensa y distante, no le parecía justo. Nadie merecía ser engañado de esa manera. El miedo de Rodrigo empezó a transformarse en una ira fría. Quería confrontarlo, quería gritarle y exigirle una explicación, no solo por lo que pasó entre ellos, sino por la falta de respeto hacia la mujer que decía amar. La culpa y la rabia bailaban en su pecho, impidiéndole que cerrara los ojos incluso cuando el sol empezaba a asomarse por la ventana.